Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la tercera sesión del programa virtual de preparación de NIF plenas para obtener la certificación internacional. Programa a cargo de la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en contabilidad financiera por la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. El día de hoy vamos a ver la NIC 12, impuesto a las ganancias. ¿Qué nos dice la NIC 12? ¿Qué nos dice esta norma de contabilidad respecto al impuesto a las ganancias? Es importante que tengamos claridad sobre los términos que aquí se van a emplear. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias podemos definirlo como ese impuesto que deben pagar las compañías o de pronto un saldo a favor por el ejercicio de su objeto social. Es decir, la norma internacional o el IASB lo que busca es establecer unos principios contables de cómo se debe reconocer ese impuesto a las ganancias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la normatividad del cálculo del impuesto corriente pues ya depende de cada jurisdicción, de cada país. Lo que sí nos da es una guía de cómo debemos calcular el impuesto diferido. El impuesto de renta tiene dos componentes, el impuesto corriente, que es lo que en cada jurisdicción del país nos indica cómo es su procedimiento tributario para hacer esa liquidación de impuesto de renta. En la NIC 12, básicamente lo que nos indica es cómo se debe presentar en los estados financieros ese activo o ese pasivo por impuesto corriente. En tanto que el impuesto diferido, la NIC 12, nos muestra una guía de cómo se calcula ese impuesto diferido. También nos va a indicar cómo se debe presentar tanto ese activo como ese pasivo por impuesto diferido. ¿Cuál es el objetivo de ese impuesto diferido? ¿Qué es lo que busca el IASB? Nosotros sabemos que la información financiera, la utilidad de la información financiera es que sirva para la toma de decisiones económicas. Los usuarios de la información financiera, los accionistas, ante un estado de resultados, ante un estado de situación financiera, cuando analizan el impacto del impuesto a las ganancias, si solamente se ha calculado la parte corriente, solamente vamos a ver el impacto a hoy de los resultados del periodo, cuánto tendría que pagar la empresa por impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que busca el impuesto diferido? El impuesto diferido lo que busca es mostrarles, presentarle a los usuarios de la información financiera que por las diferencias entre la base contable, es decir, el reconocimiento contable de las normas NIF y desde el punto de vista la base fiscal, de acuerdo a cada autoridad tributaria, van a haber unas diferencias y esas diferencias van a afectar los resultados futuros de la compañía. Entonces, básicamente lo que se busca es eso, que el usuario de la información financiera vea cuánto impactaría precisamente por esas diferencias entre la base contable y la base fiscal, cómo me afectaría a futuro o a favor en el impuesto a las ganancias por los resultados que yo recibiría. Dice la NIC 12 que el objetivo es una prescripción del tratamiento contable del impuesto de renta. El impuesto de renta cubre todos los impuestos domésticos extranjeros que se basen en la utilidad tributaria. Entonces, esta es la definición. Como les decía, tenemos una parte corriente y una parte diferida. La NIC 12 nos define el impuesto de renta corriente como el valor de impuesto de renta por pagar o que es recuperable por parte de una entidad.
respecto a su utilidad o pérdida tributaria para el periodo. Esta es básicamente pues una definición generalizada de lo que es ese impuesto de renta corriente. Pero ¿qué es el impuesto de renta diferido? Es una figura contable, es una causación contable dentro de lo que nosotros denominábamos como contabilidad de causación, de acumulación, de devengo. Esta causación del impuesto diferido obedece a los requerimientos, a las exigencias de NIC 12. ¿Y qué representa? Representa ese impuesto que se va a pagar o se va a recuperar en periodos contables futuros en relación con transacciones que ya han ocurrido. Un ejemplo de esto es la diferencia entre la base fiscal de la propiedad, planta y equipo. Fiscalmente, nosotros podemos tomar el gasto por depreciación de acuerdo a unos parámetros establecidos por la entidad tributaria de cada país, en tanto que la NIC 16, propiedad, planta y equipo, nos habla que para causar o para asignar esa depreciación, lo que debemos tener en cuenta es la vida útil económica de ese bien. Por lo tanto, este tipo de transacciones siempre van a presentar diferencias entre la base contable y la base fiscal. El impacto en los resultados del ejercicio es el agregado de los montos calculados por impuesto corriente y por impuesto diferido. Claro, cuando nosotros estamos ante el estado de resultados, pues vamos a tener una utilidad antes de impuesto. En la parte de impuesto a las ganancias, muchas compañías separan ese gasto por impuesto a las ganancias de impuesto corriente e impuesto diferido. La NIC 12 no establece cómo calcular ese impuesto corriente, como lo dijimos anteriormente. Esto depende ya de las reglas de tributación de renta de cada país, pero sí, esta NIC 12 detalla en qué circunstancias este pasivo por impuesto corriente debe ser reconocido, debe ser contabilizado y cuando un activo por impuesto corriente debe ser reconocido. Entonces, la NIC 12 nos define el pasivo por impuesto corriente de la siguiente manera. Es necesario reconocer un pasivo tributario cuando la entidad tiene impuestos corrientes no pagados, generados en el periodo corriente o anteriores. La tasa de impuestos que se debe usar para determinar ese activo o ese pasivo por impuesto corriente es aquella que se espera aplicar cuando se vaya a recuperar el activo o pagar el pasivo. Tales tasas deben estar basadas en leyes tributarias ya promulgadas, es decir, que ya son parte de una ley al final del periodo de reporte. ¿Qué define la NIC 12 como activo por impuesto corriente? Si una entidad paga un mayor valor que su pasivo fiscal, debe reconocer un activo fiscal por ese valor recuperable. En ocasiones es posible que una entidad que ha tenido una pérdida en su periodo corriente la compense con la utilidad de periodos anteriores para recuperar ese impuesto pagado en periodos anteriores. Cuando la entidad está en capacidad de recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior, se debe reconocer un activo en el periodo en el que se tiene dicha pérdida. Entonces veamos un ejemplo. Una entidad tiene una utilidad tributaria de 10.000 por el año terminado al 31 de diciembre de 2007. La tasa de impuesto de renta actual es 30%. El gobierno ha anunciado que la tasa bajará al 25% para los periodos que comiencen con posterioridad al 1 de enero del 2008. ¿Cuál es el pasivo financiero que debe reconocerse en el estado de situación financiera? Entonces, en este caso específico serían 3.000, que es tomar la utilidad tributaria 10.000 por la tasa de impuesto de renta local, que es el 30%. Entonces, no vamos a utilizar la tasa futura, sino la vigente. En el examen de certificación es precisamente eso lo que se busca. Nos van a colocar ejercicios sobre, por ejemplo, como lo tenemos en pantalla, qué tipo de tasa aplicaríamos. Entonces nos dan la utilidad y nos indican de 2 o 3 tasas. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Como lo dije anteriormente.
siempre vamos a utilizar esa tasa que se encuentre vigente, que esté promulgada por la ley, no la que se de pronto a periodos futuros, la que se va a promulgar o la que se va a utilizar a periodos futuros. El pasivo por impuesto corriente de una entidad se basa en el tratamiento contable de las transacciones y en los requerimientos específicos establecidos en la legislación tributaria. Como resultado, puede no ser posible calcular el cargo por impuestos para un periodo sobre la base de la entidad, de la utilidad o pérdida contable de dicha entidad. Es posible que se generen diferencias, que era lo que estábamos hablando anteriormente, porque la obligación tributaria puede surgir en un periodo diferente a aquel en que la transacción que la genera se contabilice en un periodo diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos los gastos pagados por anticipado. Entonces, la compañía pagó un arrendamiento de una oficina, pagó por anticipado. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos por causación un activo pagado por anticipado, una cuenta en activo, otros activos pagados por anticipado, y a medida que va transcurriendo en el tiempo, pues vamos llevando el gasto contra la cuenta por pagar. Ese pasivo lo constituimos en el momento cero, en el momento en que hicimos ese anticipo, ese pago anticipado. Pero desde el punto de vista tributario, ese pasivo no tiene valor fiscal sino hasta cuando, por ejemplo, la utilidad tributaria diga, no, este pasivo se tomará como realizado, como en el momento en que el servicio se encuentre prestado. Por ejemplo, no sé, tendríamos que mirar cada uno desde el punto de vista tributario en su país. Entonces, ahí es lo que nos dice, en qué momento se genera la obligación tributaria versus lo que nosotros debemos reconocer en los estados financieros. Entonces, ahí vamos a tener diferencias y vamos a tener varias diferencias. Por lo tanto, ¿qué dice la NIC 12? Para asegurar que los estados financieros sean consistentes, es posible que se requiera un ajuste al gasto por impuesto corriente, de forma que el cargo total por impuestos esté basado en la utilidad financiera reportado para la entidad. Este ajuste es llamado impuesto diferido. Es importante tener presente que el impuesto diferido no altera el impuesto por renta a pagar para el año corriente, solo afecta la forma en la cual el gasto por impuesto de renta es presentado en los estados financieros. Claro, en el caso que colocamos, en el ejemplo que colocamos de 30, pues nosotros vamos a reconocer contablemente una cuenta por pagar de 30. En el gasto vamos a tener un gasto por impuesto de renta corriente de 30, pero también vamos a presentar un gasto por impuesto de renta diferido. Otro ejemplo de esta parte de las diferencias entre la base contable y la base fiscal pueden ser la causación de los intereses. Recordemos que un instrumento financiero pasivo, una cuenta por pagar, un préstamo a los bancos, pues tiene dos componentes, el capital y los intereses. Yo causo los intereses a la fecha de cierre, pero ese pasivo no tiene valor fiscal sino hasta cuando, ¿qué? Hasta cuando se paga ese pasivo por intereses. La NIC 12 requiere que el impuesto diferido sea calculado utilizando el método del balance. Este método se basa en la evaluación de las diferencias temporales. Dichas diferencias temporarias, o a qué se refiere la NIC 12 con diferencias temporales, son aquellas existentes entre el valor del activo o pasivo en el estado de situación financiera y el valor de dicho ítem para propósitos de impuestos, conocido como base fiscal. Para el examen de certificación, ¿a usted qué le van a preguntar? Le van a dar la base contable y la base fiscal. ¿Por qué? Porque este impuesto diferido que se va a calcular o lo que nos van a preguntar en el examen de certificación es cómo se debe contabilizar, cómo se debe calcular ese impuesto diferido. Entonces ya es diferente cuando nosotros como compañía, como preparadores de la información financiera, vamos a realizar, a hacer el impuesto diferido. Entonces, tenga en cuenta que esto solamente
por propósitos de certificación. Siempre le van a dar a usted la base contable y la base fiscal. Le van a decir siempre base contable y base fiscal, como para que lo tengamos en cuenta. Ya diferente es cuando usted esté calculando el impuesto diferido para su compañía en su empresa a la fecha de cierre de presentación de los estados financieros. ¿Qué es la diferencia temporaria imponible? Es la razón por la que una entidad debe reconocer un impuesto diferido es porque un impuesto diferido pasivo, en últimas, se convertirá en un pasivo real, por ejemplo, a través de tener un mayor pasivo de impuesto más alto en periodos futuros. Ignorar el impuesto diferido puede llevar a la mala interpretación de la utilidad reportada en el periodo. Una entidad debe reconocer el impuesto diferido pasivo cuando identifica una diferencia temporaria gravable entre el valor de un activo o pasivo en los estados financieros y sus valores tributarios. El impuesto diferido se genera cuando el valor contable de un activo pasivo es mayor que la base fiscal. Entonces, como para que tengamos en cuenta, ya lo vamos a ver en ejercicios, en un Excel, como para que entendamos cómo se debe calcular esas diferencias temporales. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que los activos y pasivos tienen una base contable y una base fiscal. En ocasiones, esa base contable y esa base fiscal son diferentes. Vamos a establecer si esa diferencia temporaria es diferencia temporaria o permanente. Entonces, si es una diferencia permanente, no va a generar impuesto diferido, pero si es una diferencia temporaria, sí va a generar impuesto diferido, pero esta diferencia temporaria puede ser imponible o deducible. Ya lo vamos a ver con números para que nos quede bien claro cada concepto. Una entidad debe reconocer el impuesto diferido de impuestos cuando identifica una diferencia temporaria deducible entre el valor de un activo o pasivo en los estados financieros y sus valores tributarios. Un impuesto diferido activo se genera cuando el valor contable de un activo o pasivo es menor o mayor que su base fiscal. Para reconocer un impuesto diferido activo, la entidad debe evaluar su recuperabilidad como probable. Entonces, la norma internacional nos define qué es una base fiscal de un activo y qué es la base fiscal de un pasivo. Como lo hemos dicho anteriormente, la base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que para efectos fiscales obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dichos activos. La base fiscal del pasivo es el importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros menos cualquier evento de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. Entonces, hasta aquí que hemos dicho. Vamos entonces a nuestra hoja de trabajo en Excel, la cual también les será entregada cuando terminemos las sesiones. Ya hemos trabajado la parte de la NIC 12. Entonces, aquí. Entonces, como les decía, esta hoja de Excel se las voy a entregar una vez terminemos todas las sesiones. Ya hemos trabajado la NIC 2 sobre los ejercicios que se hicieron de valor neto realizable. Y hoy vamos a trabajar la NIC 12. ¿Qué estábamos viendo nosotros en la presentación? Estábamos hablando de impuesto diferido. Para definir este impuesto diferido teníamos unas diferencias temporales. Entonces nosotros podemos decir que para calcular ese impuesto diferido siempre vamos a hablar de diferencias temporarias, que esas diferencias temporarias pueden ser imponibles
o deducibles. Las diferencias temporarias imponibles nos indican que debemos reconocer un pasivo por impuesto diferido. Las diferencias temporarias deducibles nos indican que tenemos que reconocer un activo por impuesto diferido. Entonces, esto es para que lo tengamos clarísimo. ¿Respecto a qué? Respecto a los ejercicios de certificación, cuando estemos ante la certificación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claros los conceptos de qué es lo que vamos a reconocer. La siguiente pregunta sería, ¿cómo llegamos a una diferencia temporaria imponible? ¿Cuándo llegamos a una diferencia temporaria deducible? Entonces aquí básicamente vamos a traer un cuadro que está también en la presentación, la que estamos observando. Ya la vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Porque nos va a servir de base para hacer los ejercicios en el momento de la certificación. Entonces, un momento, por favor, ya les presento lo que estoy haciendo para que lo tengamos en nuestra hoja de trabajo. Entonces, ¿qué era lo que yo estaba trayendo? Lo que hemos observado en la NIC 12 es lo siguiente. Nos dice, hay que calcular un impuesto diferido siempre y cuando hayan diferencias temporarias. Esas diferencias temporarias pueden ser imponibles o deducibles. Cuando es imponible, se contabiliza un pasivo por impuesto diferido. Cuando son deducibles, se contabiliza un activo por impuesto diferido. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora en las definiciones de la NIC 12? Que esas diferencias temporarias surgen por la diferencia entre el valor en libros y la base tributaria de activos y pasivos. Entonces, si hay un mayor valor en libros respecto a la base tributaria, vamos a tener diferencias temporarias imponibles, es decir, un pasivo por impuesto diferido. Si el valor en libros es menor que la base tributaria, vamos a tener una diferencia temporaria deducible, es decir, un impuesto diferido activo. Pero si no hay diferencias temporarias, el valor en libros es exactamente igual a la base tributaria, no debemos calcular el impuesto diferido. Entonces, clarísimo hasta ahí, quería hacer esta claridad porque esto nos va a servir para hacer los ejercicios de certificación de la NIC 12. Vamos a pasar a la presentación. Vamos a pasar inmediatamente a la presentación. Ya les voy a compartir pantalla y nuevamente volvemos otra vez a nuestro Excel. Entonces, estábamos acá, dentro de las definiciones, nos estaban diciendo que era la base fiscal de un activo, que era la base fiscal de un pasivo. La base fiscal de un activo es cuando se espera recuperar el importe en libros de dicho activo. La base fiscal es cuando se prevea que se va a deducir fiscalmente respecto a esa partida en periodos futuros. Entonces ya habíamos hablado que las diferencias temporarias surgen de las diferencias entre el valor registrado de activos y pasivos y su base tributaria. ¿Qué es una diferencia temporaria imponible? Son las que resultan en valores tributarios que serán grabados en periodos futuros. Diferencias temporarias deducibles son aquellas que resultan de valores que serán deducibles del impuesto de renta en periodos futuros. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es determinar el valor en libros y su base tributaria. ¿Cuál es el segundo paso?
calcular la diferencia temporaria. ¿Y cuál es el paso 3? Determinar el impuesto diferido.